La maldición de la isla de la Tortuga. En el corazón del Caribe, en un rincón aislado frente a las costas de Haití, se encuentra un lugar envuelto en misterio y marcado por la tragedia. La isla de la Tortuga, un islote aparentemente olvidado por el tiempo, se oculta entre las aguas del Océano Atlántico, custodiada por la espesa selva y la calma de las olas. Pero aquellos que se han acercado demasiado a esta isla han pagado un precio muy alto. ¿Cuál es ese alto precio? A lo largo de los siglos, la isla de la Tortuga ha estado envuelta por leyendas oscuras, leyendas terroríficas que hielan la sangre, unas leyendas que cuentan que esta isla está profundamente maldita, que las almas de los antiguos esclavos que fueron llevados allí durante la época de la colonización todavía vagan por sus tierras, permanecen esclavos en ese territorio, condenados a permanecer allí durante toda la eternidad. Aquellos que intentan regresar o asentarse allí desaparecen sin dejar rastro, como si una fuerza invisible los absorbiera. Nadie se atreve a permanecer durante la noche, la mayoría de las personas ni siquiera tienen el valor de acercarse y las historias de desapariciones siguen alimentando el miedo. El relato de la maldición de la isla de la Tortuga ha sido transmitido de generación en generación, impidiendo que la terrible historia caiga en el olvido y dando una oportunidad a los más incautos de evitar pisar estas tierras. Se habla de espíritus vengativos, de rituales olvidados, y de una historia de sufrimiento que no ha sido olvidada por la isla misma. La ira de estos espíritus está directamente relacionada con el sufrimiento de sus almas en el pasado y no van a permitir que nadie las perturbe. ¿Qué es lo que realmente ocurre en este lugar tan extraño? ¿La maldición es producto de supersticiones? ¿O existe una verdad más oscura detrás de los mitos? La historia de la isla de la Tortuga comienza en el siglo XVII, cuando la piratería alcanzaba su punto máximo en el Caribe. La isla, debido a su ubicación estratégica, fue utilizada por los piratas como refugio y base de operaciones. Durante décadas, fue conocida como uno de los principales bastiones piratas en la región, un lugar donde hombres como Franois Leolonais y Henry Morgan encontraron un refugio seguro para sus saqueos. Los piratas establecieron asentamientos en la isla, fortificando sus costas y creando una economía basada en el saqueo y la violencia. La isla se convirtió en un refugio próspero para aquellos que huían de la ley, y su nombre se asoció con el caos y la vida fuera de la ley. Sin embargo, el refugio de los piratas también ocultaba una historia más oscura. Los esclavos africanos que habían sido capturados y transportados a las colonias del Caribe fueron traídos a la isla para trabajar en condiciones brutales, y muchos de ellos vivieron y murieron en sufrimiento. A medida que la piratería fue decayendo y el poder de las colonias se afianzaba, la isla fue deshabitada, pero no sin dejar una huella imborrable en la historia. Los antiguos esclavos, que habían sido abandonados y olvidados, continuaron siendo parte del legado oscuro de la isla, y sus espíritus, dicen algunos, nunca encontraron paz. Tras la caída de los piratas y el abandono de la isla, pocos fueron los que intentaron volver a establecerse allí. Sin embargo, los pocos aventureros que intentaron regresar a la isla a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron a reportar sucesos extraños. A finales del siglo XIX, un grupo de colonos franceses intentó establecerse en la isla con la esperanza de crear una comunidad agrícola. Trajeron consigo familias y provisiones, pero, en un periodo de 3 meses, todos los colonos desaparecieron sin dejar rastro. Las únicas huellas que quedaron fueron rastros de campamentos abandonados, ropas rasgadas y huellas en la arena, pero ningún cuerpo fue encontrado. Los aldeanos cercanos a la costa de Haití afirmaron que, en las noches anteriores a la desaparición, se escuchaban extraños susurros provenientes de la selva. Algunos dijeron haber visto figuras extrañas entre la vegetación, pero nadie osó acercarse. La historia de estas desapariciones se convirtió en un mito, pero los relatos siguieron proliferando. Las leyendas locales hablan de espíritus vengativos que protegen la isla, espíritus de los antiguos esclavos que fueron traídos allí en cadenas, quienes, tras ser abandonados y sometidos a trabajos forzados, murieron en condiciones inhumanas.
Se dice que estos espíritus nunca hallaron la paz y que juraron vengarse de todos aquellos que intentaran reclamar la isla como suya. El vudú, una práctica espiritual profundamente arraigada en Haití, es fundamental para entender las leyendas que rodean la isla. Muchos creen que los rituales vudú practicados en la isla invocaron las fuerzas oscuras que se alimentan del sufrimiento de los muertos. Algunos cuentan que los espíritus de los esclavos, enfurecidos por su destino, juraron que ninguna alma intrusa podría habitar en su tierra. Aquellos que intentaron colonizar la isla después de los piratas comenzaron a reportar apariciones extrañas. Se habla de luces inexplicables en la selva, figuras sombrías que se desvanecían en la niebla, y la sensación de ser observados constantemente. Aquellos que ignoraron las advertencias sobre la isla fueron los primeros en desaparecer sin dejar rastro. A lo largo de los años, los científicos, historiadores y expertos en lo paranormal han intentado dar sentido a las desapariciones que siguen ocurriendo en la isla de la Tortuga. Algunos teóricos sugieren que las desapariciones son el resultado de factores naturales, como las peligrosas corrientes marinas y los peligros de la densa selva. Sin embargo, otros creen que la isla alberga algo mucho más oscuro. Se ha especulado que la naturaleza misma de la isla está imbuida de energía cósmica, quizás relacionada con los antiguos rituales realizados por los esclavos. La teoría más persistente es que los espíritus de aquellos que murieron allí aún protegen la isla, castigando a todos aquellos que intentan desafiar su dominio. Los estudios sobre la isla han revelado que el suelo está impregnado con minerales raros que podrían tener efectos extraños sobre las personas que pasan demasiado tiempo en la isla, alterando su percepción y llevándolos a la desesperación. Sin embargo, los informes de aquellos que han sobrevivido a estas expediciones sugieren que los efectos no son naturales, sino más bien algo fuera de lo común. A lo largo de los años, numerosas expediciones científicas y de exploradores se han aventurado en la isla de la Tortuga. Sin embargo, la mayoría de ellas han tenido resultados desastrosos. Historias tenebrosas con finales fatales. 165. Un equipo de científicos intentó estudiar la biodiversidad de la isla, solo para ser golpeados por una serie de desastres inexplicables. En su viaje, varios miembros del equipo desaparecieron sin dejar rastro, y el resto regresó con historias de alucinaciones y pesadillas persistentes. A pesar de estas advertencias, en 1989, un grupo de turistas aventureros, guiados por la promesa de explorar un lugar virgen e inexplorado, desembarcó en la isla. El resultado fue el mismo: desaparecieron durante la noche, dejando atrás solo sus pertenencias, con indicios de que, en los días previos, se sentían aterrados. El vudú en Haití no solo es una religión, sino también una forma de vida, profundamente arraigada en la historia del país. Se dice que, durante la era colonial, los esclavos africanos utilizaron el vudú como un medio para resistir la opresión y para comunicarse con los espíritus de sus ancestros. En la isla de la Tortuga, se cree que los espíritus vudú de los esclavos muertos en la isla han sido invocados, y que su energía continúa influyendo en el destino de aquellos que se acercan. Algunos relatos dicen que los rituales vudú realizados en la isla son los responsables de mantener a los espíritus atrapados allí, creando una atmósfera cargada y peligrosa para cualquiera que intente desafiar la isla. La isla de la Tortuga sigue siendo un enigma, un lugar donde la historia, el mito y la realidad se entrelazan. La maldición de la isla perdura, alimentada por los espíritus de aquellos que sufrieron en sus tierras, y el misterio de sus desapariciones sigue desconcertando a todos los que se atreven a acercarse. A pesar de los avances científicos y las investigaciones, la isla sigue siendo un lugar de leyendas, donde la naturaleza se mezcla con lo sobrenatural. ¿Está la isla de la Tortuga realmente maldita? ¿Hay algo oscuro que mora en esas tierras? ¿Algo que no se puede explicar sucede en esa isla? ¿O simplemente es un lugar que la historia ha marcado con tragedia y sufrimiento? Lo que es seguro es que, mientras las olas golpean las rocas y la selva continúa creciendo, el misterio de la isla de la Tortuga permanecerá esperando a aquellos que se atreven a desafiar su oscuridad.
Muchísimas gracias por ver un video más sobre los misterios más escalofriantes de la humanidad. ¿Te atreverías a visitar esta isla? ¿Lo harías solo? ¿Acompañado? Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.